Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, todos los participantes, los directores de Basque, empresas Basque que se registraron para este primer webinar de parte de la World Basque Organization. Un gusto saludarlos, bienvenidos. Ya vamos a arrancar en apenas unos minutos. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Manuel Echeverría, soy el director ejecutivo de la Organización Mundial Basque con sede en Miami, en Estados Unidos. Y nos acompaña también el señor Álvaro Alpizar, quien está aquí justamente y es uno de nuestros panelistas, quien es el vicepresidente de la Junta Directiva de la World Basque Organization y además el presidente del capítulo Basque Costa Rica y presidente del grupo Rex Cargo, una importante empresa con presencia de servicios en tema de logística en Centroamérica. Álvaro, si quisiera usted saludar antes de arrancar a toda nuestra audiencia. Para comentarle, Álvaro, se inscribieron cerca de 230 personas. Actualmente ya tenemos a 100 participantes que están conectados y pues otros que seguirán incorporando a lo largo de esta hora y media en que vamos a estar. Así que, Álvaro, bienvenido y gracias por su participación. Buenos días, muchas gracias. Saludos, esperamos que les aproveche este curso y pues aquí estamos a la orden para responder sus preguntas al final. Gracias. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar y un poquito les vamos a comentar cómo va a ser la dinámica de este webinar el día de hoy. Lo que vamos a hacer, y primero que nada, comentarles que estamos arrancando una serie de webinars que estarán siendo organizados por la Organización Mundial Basque, en apoyo, obviamente, con los distintos capítulos, nuestros capítulos y ciudades en Latinoamérica. Y este es el primero de una serie de webinars y capacitaciones en línea que estaremos haciendo. En esta ocasión, este webinar que le hemos llamado Impactos y Estrategias para el Desarrollo del Comercio Internacional ante el COVID-19, ante la situación que estamos viviendo, lo que vamos es a presentar un poco de algunas cifras de qué es lo que está sucediendo en el comercio internacional, en el mercado mundial, cómo esto afecta al comercio, las relaciones comerciales entre los países y por supuesto pues una serie de recomendaciones o estrategias en el ámbito comercial, estratégico y logístico, por supuesto, con el fin de adaptarnos a la realidad del mercado actual. Esta presentación la estaremos haciendo entre mi persona y el señor Álvaro Alpizar y al final vamos a dejar una serie de preguntas para la cual ustedes en la plataforma pueden hacer preguntas, nosotros las vamos a revisar y al final de la conferencia nosotros procederemos a contestar. Entonces, los invitamos a que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden escribir en el chat y nosotros al final del webinar estaremos contestando personalmente estas preguntas. Siendo así, entonces vamos a arrancar. Primero yo voy a arrancar un poco con la parte de cuál es la situación actual, qué es lo que está sucediendo en el mercado mundial ante esta situación del COVID y ante esta situación en general de lo que sucede en los mercados internacionales, para lo cual pues empiezo a compartir la pantalla, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuál es la situación actual en los mercados? Lo que vemos es básicamente el impacto del COVID-19 en la economía y en el comercio internacional. Actualmente, esta situación que ya arrancó hace cerca de 2 meses aproximadamente, nos tiene o mantiene paralizado o con restricciones cerca del 60% de las operaciones del comercio a nivel mundial, ¿no? Es prácticamente algo que no es que afecta solo a un país o a una región, está afectando globalmente a todos los países. Y esta afectación del comercio no es solo por la interrupción o la reducción en los servicios, como el tema logístico o los servicios en general del comercio, sino también por una contracción de la demanda internacional de bienes y servicios. Es decir, hay una menor demanda en los mercados, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque obviamente hemos visto que el mundo se ha paralizado de alguna manera y los consumidores están comprando netamente y consumiendo lo que sea estrictamente necesario, ¿no? Sin embargo, algo que también probablemente el mayor impacto que podríamos ver a raíz de esta crisis es que esta crisis del COVID-19
nos ha demostrado que pone en riesgo el concepto de globalización y podría iniciar una etapa de nacionalismo en determinadas naciones. O más que la globalización, podríamos irnos a una etapa de consumo y de comercio regional. Eso lo hemos leído y lo hemos visto en algunos reportes especializados, tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y que obviamente habla de que algunos países, incluyendo Estados Unidos, donde estamos nosotros, podrían tomar políticas de fortalecer su comercio regional, llámese en este caso no solo el comercio con Canadá y con México, con quien tienen un acuerdo de libre comercio, asimismo con los países de Centroamérica, sino obviamente pues favorecer y de alguna manera fortalecer la relación con, con todo el continente americano y evitar probablemente pues este tipo de impacto ante una situación de esta, en este caso una pandemia, que pueda afectar el abastecimiento y el flujo del comercio normal. Entonces, eso es un tema que obviamente tenemos que tener en cuenta. Creo que también puede ser una oportunidad para nuestros países latinoamericanos en fortalecer nuestro comercio, en este caso con Estados Unidos, y nuestro comercio regional, nuestro comercio entre los mismos países de Latinoamérica. Según las proyecciones del Fondo Monetario a través del World Economic Outlook, esta publicación que la realiza de manera anual, el 2020 lamentablemente tendrá, o las proyecciones es que tendrá un decrecimiento de la economía del menos 3% aproximadamente. Este reporte ya había sido lanzado a inicios del año, sin embargo, hace poco, hace 3 semanas aproximadamente, hicieron una actualización en base a lo que está sucediendo y pues se espera un decrecimiento mundial del menos 3%, de entre los cuales países como Estados Unidos se espera que tenga un decrecimiento aproximado del menos 6%, la zona de los países del euro del menos 7.5% aproximadamente, Rusia el menos 5.5%, Japón el menos 5.2%, China tendría un crecimiento del 1.2% y esto se daría probablemente porque China fue el primer país afectado donde se desarrolló esta pandemia y obviamente pues tal vez ellos estuvieron paralizados desde finales de diciembre, enero, pero probablemente ya a inicios de marzo empezaron a restablecer paulatinamente sus actividades. Mientras que en el resto de países, y acuérdense que todo esto se desarrolla a partir del 12, 13 de marzo aproximadamente, que tanto Estados Unidos, los países en Latinoamérica como Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y Europa, obviamente que ya venía con una paralización previa en España, en Italia, se desarrolló o se expandió globalmente en cuestión de menos de 10 días. Entonces, China se espera que tenga un crecimiento del 1.2%, mientras que Latinoamérica en su totalidad como región tendría un decrecimiento del menos 5% aproximadamente. Ahora, estas proyecciones son siempre y cuando esta crisis se supere de alguna manera o se empiece a restablecer las actividades económicas y comerciales en los próximos, o mejor dicho, 60 días posterior o 90 días posterior a cuando inició. Es decir, si es que en el mes de junio ya las economías empiezan a reactivarse paulatinamente. Si esto se extiende, pues obviamente los efectos del decrecimiento podría ser peor o el restablecimiento o la perspectiva de crecimiento para el 2020 y 2021, pues podrían cambiar sustancialmente, ¿no? De ser así y teniendo el mejor escenario, en el 2021 el crecimiento podría recuperarse y llegar al 5% aproximadamente. Esta es una imagen que un poco golpea visualmente porque demuestra la realidad de la situación. Y es que vemos que esto no es un tema de un país, no es que es Europa, España, Italia que ha afectado, no es Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos en cuestión de días o de semanas, de una semana, pasó a ser el país más afectado, sino que es un tema global, es un tema que todo el mundo está afectado, ya sea América del Norte, ya sea los países europeos, por supuesto, algunos países europeos con mayor afectación que otras, Asia, por supuesto, donde se origina el virus, Sudamérica, nuestra realidad, que vemos nuestros países como Ecuador, Colombia, Perú, México, Brasil, que tienen números impresionantes de casos. Probablemente África no se ve tanto el desarrollo porque
no ha habido tal vez ese tipo de conexión tan frecuente con el resto del mundo, o tal vez no se ha desarrollado tanto en esa región. Habría que analizar. Entonces vemos que esto es un tema global, en todo el mundo, prácticamente en todos los países se está desarrollando, y esto nos permite demostrar de que realmente la situación en el comercio no solo ha cambiado, sino que cambiará en los siguientes meses y en los siguientes años. Entonces, es un turning point, como se le dice aquí, fue un efecto que realmente hace cambiar muchas de las situaciones en el comercio global. Aquí yo he puesto de alguna manera, y aquí me voy a enfocar principalmente a lo que es las exportaciones. ¿Cuáles son los principales países afectados? Los países por número de casos, y esto es con cifras al 15 de abril. ¿Y cuál es su afectación en el comercio, en este caso con nuestros países de Latinoamérica, con los países latinoamericanos? Estados Unidos, por ejemplo, que es el país con mayor afectación, insisto, estos números son al 15 de abril, probablemente ya ahora se han incrementado sustancialmente, donde inició la cuarentena en el mes de marzo. ¿Y qué es lo que nosotros le vendemos desde América Latina? Le vendemos productos del mar, pesca fresca, congelada, productos de acuacultura, le vendemos muchísimas flores, Ecuador, Colombia, le venden muchas flores a estos países, Costa Rica, frutas frescas, les vendemos muchísimo, alimentos procesados, alimentos perecibles, agroindustria, frutas exóticas, madera, es decir, prácticamente el 80 o el 90% de nuestra oferta exportable de los países en Latinoamérica se dirige hacia estos países. Y esto se repite a lo largo de los principales mercados a los cuales vendemos. España, Italia, Alemania, Francia, los países de la Unión Europea, China también, por supuesto, donde nuestros países también exportan a estos países. Y por supuesto, países como Turquía, en el Euroasia, como Turquía y Rusia, cuyos también países son grandes compradores de la oferta de nuestros productos latinoamericanos. Entonces, ¿por qué quiero poner esto? Porque obviamente hay productos que se siguen comercializando. De hecho, hay productos, y esa es la siguiente lámina que voy a presentar, hay productos que a lo mejor están teniendo un auge en la demanda, pero asimismo hay productos que en este momento no son necesarios, no son primordiales, y por ende, pues, hay un decrecimiento en la demanda a nivel internacional. Aquí está justamente un tema de cuál es el impacto en los principales sectores de exportación. Y me he atrevido a dar o poner en un marcador con colores en verde los productos que de alguna manera están teniendo alguna oportunidad de crecimiento en el mercado, como por ejemplo los productos del sector farmacéutico y los insumos médicos. Eso es un sector que está creciendo obviamente por la necesidad que existe en los países. Los servicios es algo que está creciendo, llámese servicios, tecnología, software, consultorías, asesoría en general. Eso es algo que está creciendo porque las empresas y las industrias están restableciendo todo o están reenfocando sus estrategias. Entonces, están contratando muchos servicios, incluso tema de tecnología, el estar sentado frente a ustedes. Está ahorita una audiencia cerca de o más de 150 personas conectadas. Esto es algo que probablemente antes de la pandemia se hacía, pero no tenía tanta aceptación. Entonces, esto ha hecho que los servicios, la tecnología, sea uno de los sectores donde seguramente se va a seguir desarrollando grandes oportunidades. Los superfoods o los alimentos saludables. Todos queremos estar sanos en este momento, con nuestras defensas fortalecidas. La quinoa, chía, otros tipos de productos saludables que se dan en algunos países de Latinoamérica y Centroamérica, es un sector importante porque hay un mayor consumo, porque las personas están preocupadas por su salud, obviamente. Alimentos procesados y los no perecibles, también hay una oportunidad de crecimiento porque muchas empresas se están abasteciendo de estos alimentos, y así pasó aquí en los supermercados. Las primeras semanas muchas personas fueron a los supermercados, compraron muchos productos, probablemente al inicio, en la primera etapa, sin necesidad de tener que comprar tanto, pero era obviamente por un temor. Pero eso favorece a los productos procesados, a los productos que son no perecibles. Luego hay otro grupo de productos que son, los he marcado con amarillo,
que son productos que tienen oportunidad, por supuesto, que van a seguir teniendo sus clientes, pero que van a tener una reducción o ya están teniendo una reducción en el consumo de esos productos y deben desarrollar estrategias muy enfocadas en cuanto, enfocadas al país al cual quieran vender y obviamente enfocadas al posicionamiento que tengan sus productos, ¿no? Aquí tenemos a las frutas frescas, los productos del mar, muebles y productos elaborados, café, cacao y chocolate, los textiles, productos metalmecánica, manufacturas en general. No quiere decir que no van a tener oportunidad de seguir comercializando, claro que sí, pero probablemente van a tener que enfocar sus estrategias, sus canales de distribución probablemente serían otros, o enfocarse o buscar nuevos canales de distribución o de promoción como es toda la parte digital, el e-commerce, etc. Y lamentablemente hay ciertos sectores que han sido duramente golpeados esta crisis, como por ejemplo son nuestro sector de flores. Ecuador, Colombia son países que exportan muchísimas flores y que están sufriendo esa caída en la demanda. El turismo es una industria, conversaba justamente con Álvaro hace unos días atrás, del impacto de Costa Rica en el turismo, porque es un país cuyo principal ingreso es el sector del turismo. Y también algunos productos como los productos gourmet, estos productos diferenciados, joyas, todos estos productos que a lo mejor no son necesarios, porque ahora el consumidor está comprando lo que es realmente necesario. Entonces, esta es una gráfica muy general, pero que les habla un poquito de algunas recomendaciones o estrategias que deberían tener las empresas al momento de enfocar, por así decirlo, una estrategia personalizada por mercado. ¿Cuándo se espera que esto se reactive? Bueno, pues esto se espera que, y lo estamos viendo en países como aquí mismo en Estados Unidos, que se está reactivando poco a poco, dependiendo de los estados. Lo mismo veo en Latinoamérica, en países como Perú, Ecuador, Colombia, que cada uno tiene distintos cronogramas. Algunos han extendido las medidas de aislamiento, de estar en casa. Algunos ya han abierto algunos sectores, como lo que es el e-commerce o que se entregue a domicilio, etcétera. Entonces, todo va a depender de este cronograma, pero se espera que aproximadamente en el mes de junio ya se empiece a tener un restablecimiento parcial, gradual, de algunos sectores de la industria. Entonces, en junio se espera a lo mejor que ya se restablezcan viajes, el sector aeronáutico, el tema de viajes de primera necesidad, o incluso muchas personas que lamentablemente se han quedado estancados en otros países, o viajes que sean estrictamente necesarios. Probablemente por agosto, por septiembre nos sentamos un poco más seguros y poco a poco se empieza a restablecer algunos sectores y se espera pues que obviamente para el último trimestre, noviembre, diciembre, pues se puedan restablecer a lo mejor algunos servicios como eventos, perdón, algunas actividades como eventos masivos, eventos corporativos, en los cuales se podrían ir restableciendo poco a poco. Esperamos que para el mes de diciembre, para fin de año, para Navidad, se tenga ya un restablecimiento. Insisto, todo esto son panoramas, son escenarios, pero tener probablemente un escenario ya de un restablecimiento casi a un 100%, obviamente van a haber personas que normalmente no van a querer tomar los riesgos hasta que tal vez no tengamos una vacuna o algunas vacunas que ya estén probadas y que estén pues funcionando ya en los distintos mercados, en los sistemas de salud. Entonces, esto es un poco el cronograma que se espera. Son estimados netamente. Y aquí vemos obviamente que hay sectores como el tema viajes, hoteles, restaurantes, que probablemente son los más afectados en este momento. Obviamente, el cronograma de reactivación va a ser muy diferente por país. Hay países que probablemente recién en este momento están pasando la etapa más dura. Hay otros como España e Italia que ya se están recuperando y están reactivándose poco a poco. Acá en Estados Unidos la situación es diferente dependiendo del estado. No es lo mismo decir el estado de Nueva York que Florida, donde probablemente todavía tengamos muchísimos casos por desarrollarse en las próximas semanas. Entonces, algunas estrategias o algunas recomendaciones en el ámbito comercial. Fortalecer y explorar nuevos canales de distribución, ¿no? Ya hay un decrecimiento en la demanda de ciertos productos. Creo que será prioritario un trabajo con brokers especializados o agentes especializados por sector con el fin de garantizar presencia en ciertas cadenas de supermercados.
Y les digo esto por cómo funcionan las cadenas de supermercados. Algunas cadenas de supermercados, el tema de comercio varía mucho de por país. Por ejemplo, en Europa, muchos supermercados, muchos importadores prefieren tratar directamente con el exportador, prefieren tratar directamente con el productor. En Estados Unidos la situación es diferente. Aquí todavía los grandes supermercados como Walmart, por ejemplo, todavía prefiere trabajar muchísimo con los brokers o con los agentes, porque son sus personas de confianza con los que han venido desarrollando un trabajo de 15, 20 años. Entonces, el trabajo con ellos va a ser muy fuerte todavía, porque es importante que la demanda, hay un decrecimiento, entonces van a seguir el mismo número de empresas oferentes o ofertando el producto, pero obviamente van a ser menos clientes y esos clientes van a querer asegurarse y comprar en mejores condiciones, precio, calidad, plazos de pago, entre otros temas. Consumidores van a dar preferencia a los proveedores que estén instalados en los mercados de destino, es decir, a empresas que tengan a lo mejor una filial o que tengan una sociedad con una empresa local, ya llámese Europa, Centroamérica, Estados Unidos, donde conozcan que tengan su producto probablemente almacenado y que no van a tener riesgo de un desabastecimiento. Entonces, eso también es importante, que eso se podría fortalecer mucho. Desviar comercio hacia pequeños retails o tiendas especializadas, ¿no? Existe, y voy a dar el caso puntual de aquí de la Florida, existen muchísimos comercios, no solo las grandes cadenas de supermercados como Winn-Dixie, como el Publix, como el Walmart. Existen muchas tiendas especializadas o tiendas pequeñas, generales, como las mismas tiendas donde uno pone combustible, gasolina. Esas tiendas también compran el producto. Lo que pasa es que no son importadores, son distribuidores a lo cual usted con presencia aquí le vende el producto puesto en su tienda. Pero también son un mercado interesante donde se consume muchísimo producto. Es lo que se habla justamente de desviar hacia pequeños retails o tiendas especializadas. El e-commerce definitivamente pasa a ser una prioridad. Muchas empresas son las que han aprovechado este e-commerce porque estaban listas probablemente hace un par de años o en el último año, y algunas se están adaptando a lo largo del proceso. Aquí, si usted no quiere hacer compras en el supermercado, usted aquí tiene aplicaciones que desde el teléfono usted compra y le traen a la puerta de su casa. Obviamente tiene un costo adicional, es un servicio, pero tiene la opción. Entonces, todas esas empresas están dando muy buenos resultados y obviamente pues van a seguir desarrollando estrategias, y las empresas en sí, las tiendas, van a ir pasando a una tienda física a una tienda virtual. No quiere decir eliminar la tienda física, es mantener las dos, dar las dos opciones para el consumidor que así lo prefiera. Para este 2020, y esto para ustedes obviamente, el gran porcentaje de quienes están participando aquí son empresas VAS, es mantener los clientes para este 2020. ¿No? Lo importante es hacerse presente con sus clientes, adaptarse a las necesidades de los clientes, y probablemente esta búsqueda de nuevos mercados y nuevos clientes tendría que ser pospuesta para el 2021. No quiere decir que si tiene alguna nueva opción de un cliente, una oportunidad comercial, no la pueda desarrollar, por supuesto. Pero probablemente este año es un tema para mantenernos, para reestructurarnos y para poder seguir llegando a nuestros clientes como normalmente lo hemos hecho, pero adaptándonos a nuevas estrategias. Generar valor agregado, y ustedes como empresas VAS es un valor agregado, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Europa son mercados muy competitivos donde muchos países venden productos similares. Hablemos de nuestra propia región, entre países como Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, producimos muchísimos de los mismos bienes, ¿no? Frutas, productos del mar, etcétera. Entonces, hay que diferenciarse. En el caso de ustedes que son empresas VAS, hay que resaltarlo. Hay que resaltar a los clientes que ustedes tienen certificaciones, hay que resaltar a los proveedores, a las empresas con las que trabajan que son una empresa certificada. Es el momento de realzar la marca y hacer conocer justamente nuestra fortaleza como empresas certificadas VAS, de qué es lo que podemos ofertar y cuáles son nuestras ventajas versus hacer negocios con una empresa que no lo es. Obviamente he puesto algunas otras certificaciones que existen en el tema orgánico para el mercado de Estados Unidos, Global Gap, que es un tema para el comercio de productos perecibles en Europa en general. Y bueno, empezó en Europa y ahora es a nivel global.
pero es justamente el momento de reforzar y recalcar la oportunidad que hay a través de las empresas que están certificadas, que son ustedes básicamente. ¿Qué están demandando actualmente los consumidores? Bueno, aquí ha habido, o ha existido en las últimas semanas un boom de productos envasados, productos preparados, comida congelada. Hay muchas familias que se han abastecido de comida congelada para poder estar un mes dentro de la casa, 5 semanas dentro de casa. Entonces, hay productos, si ustedes pueden ver, hay productos que son los que han tenido una mayor demanda. Y otros que lamentablemente, pues son los que han tenido un decrecimiento. Si vemos en los que han tenido una buena demanda, vemos justamente todos estos productos preparados que han tenido un gran crecimiento. Pero asimismo, ¿cuáles son los productos que lamentablemente han decrecido? Vemos aquí algunos productos de moda, productos de lujo, que no son necesarios. Entonces, esos productos lamentablemente están teniendo una dificultad y obviamente hay que desarrollar estrategias focalizadas hacia cada uno de estos sectores. No quiere decir que ya no van a tener oportunidad, pero tienen que enfocarse o volver a desarrollar una estrategia y probablemente llegar a vender de otra manera, por así decirlo. Vamos a pasar al siguiente, perdón un momento. ¿Cómo ha impactado esto en el e-commerce? Básicamente, tremendamente, incluso a la manera hasta cómo en las familias, el entretenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que más ahora se ha desarrollado? Y aquí vemos algunas gráficas, contenidos en línea como cuentas en YouTube, Netflix, redes sociales, es lo que está haciendo. Los servicios de Internet, vemos que ahora las familias que tenían un servicio, no sé, de 15, 20 megas han tenido que ampliar su ancho de banda porque todos ahora están consumiendo. Los mismos niños, adolescentes están estudiando desde casa en 2, 3 computadores conectados al mismo tiempo. Entonces, nos hemos vuelto extremadamente dependientes de la tecnología, ¿no? Y obviamente esto también genera una oportunidad y cambia la manera de cómo promocionarse, ¿no? Las redes sociales pasa a ser un mecanismo muy fuerte para promocionarse los servicios de su empresa, para promocionar lo que su empresa está haciendo, para promocionar en sí cómo las industrias se están adaptando a las distintas realidades. Aquí algo muy importante, ¿no? La pregunta es si existe el stock necesario. Hay ciertos productos, como por ejemplo vemos, creo que es algo a nivel mundial, el papel higiénico en los supermercados no hay, ¿no? Es algo que todavía no entendemos por qué se lo compra tanto, pero es algo que ha causado un desabastecimiento a nivel mundial. Y asimismo, con otro tipo de productos que están sucediendo, lamentablemente. Productos frescos como frutas es posible encontrar, pero probablemente los precios están más altos, ¿no? Y sobre eso Álvaro un poco les va a comentar al final, en la segunda parte de la presentación, sobre cuál ha sido el impacto en la parte logística, porque obviamente hay una realidad que ha cambiado en cuanto a la cadena de suministro. Aquí está un poco por región, solamente unos datos de manera general, como en países obviamente como Estados Unidos y Canadá, el número de órdenes o de compras en línea se ha incrementado en más del 50%, en Europa de igual manera. Obviamente las tiendas no quiere decir, en algunos casos han tenido que cerrar, no han podido trabajar más. Los supermercados todavía han seguido trabajando porque lo han permitido, en algunos casos han tenido restricción de horarios, restricción del número de clientes, pero en todos hemos visto que hay una situación de que se han incrementado de gran manera su presencia en el e-commerce y cómo hacer negocios a través del comercio electrónico. En Estados Unidos no ha sido la excepción. Se ha presentado un crecimiento cerca del 40% en Estados Unidos, porque acuérdense que aquí en Estados Unidos ya se compraba mucho por e-commerce. Aquí Amazon dejó de ser ya hace muchos años una opción para compra y muchas familias lo compran ya todo por Amazon. Ya no solo compran, sino que comparan precios a través de Amazon. Entonces, hay muchísimas compras que se están haciendo por Internet. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También ha habido una reducción en algunos sectores porque muchas personas han tenido miedo de comprar algunos productos
por el miedo a traer el virus a su casa a través de los paquetes, y por ende es que obviamente tienen que también tener sus cuidados, ¿no? También al principio, las primeras semanas, hubo una compra por impulso de abastecerse, comprar muchos alimentos, por si acaso, qué es lo que podía pasar en las siguientes semanas, pero eso poco a poco se ha ido restableciendo y poco a poco se ha ido, ha habido un crecimiento, sí, pero ya digamos que se ha ido restableciendo, al igual que el funcionamiento de las tiendas o los retails físicos, por así decirlo. Algo muy importante, la comunicación digital. Ahora es el momento de justamente las empresas que ya lo tenían, pues sacarle mayor provecho. Los que no lo tenían tienen que adaptarse, y recomendación que deben adaptarse a una promoción digital. Generar catálogos virtuales, generar canales de comunicación en línea por redes sociales, por página web, incluso muchos de esas 24/7, ¿no? Con distintos, que estén permanentes eh, durante todo el tiempo, por así decirlo. Mejorar la visibilidad de su sitio web. Si bien es cierto, el sitio web sigue siendo una necesidad, probablemente lo habíamos visto que se afecta o había perdido muchísimo impacto en los últimos años por las redes sociales. En términos generales, las redes sociales es muy importante para conocer qué es lo que está haciendo una empresa actualmente. Alguna noticia, alguna novedad, algún pronunciamiento sobre algún tema de algún producto. Sin embargo, la página web sigue siendo fundamental para conocer la realidad, la historia de la empresa, qué productos tiene, etcétera, ¿no? Considerar o analizar el patrocinar ciertas publicaciones, el ser sponsor de publicaciones digitales, porque le permite estar presente en los diversos mecanismos. Aquí en Estados Unidos se ha visto un crecimiento muy fuerte en plataformas como YouTube, en distintas plataformas, en las mismas redes sociales que usted está navegando y de repente le sale publicaciones o le sale publicidad de algún producto que usted 3 días atrás buscó en Amazon, porque obviamente todos los sistemas están ligados, y a través de esto que le llaman el Big Data, el análisis de la información del consumidor, le empiezan a llegar publicidad muy específica y muy enfocada en base a lo que usted está buscando. El teléfono y quienes están detrás del teléfono, los desarrolladores de aplicaciones, ya saben un poco cuál es la necesidad que usted tiene en cuanto a productos. Asistir a los webinars. Hemos visto, y gracias a ustedes por su presencia, hemos visto una cantidad de oferta actualmente en los webinars que existe en diversos temas: comercial, en tema de desarrollo humano, en tema psicológico también, porque muchas personas ya se sienten un poco desesperadas de estar en su casa, pero en toda la parte comercial, desarrollo de nuevas estrategias, en cómo actualizar su negocio, pues es un tema muy importante, y que estén siempre actualizados de qué es lo que está pasando, ¿no? Estrategia de ventas en línea. Todas las grandes marcas se han adaptado a la realidad, incluso con un tema de sacar publicidad relacionada a quédate en casa, trabaja desde casa, un poquito a motivar esta conciencia. Y obviamente esto permite también reforzar el posicionamiento de la marca en los distintos canales digitales, buscadores, redes sociales, entre otros, ¿no? El correo electrónico. Aquí, digamos que puede ser el correo electrónico un arma de doble fila, de doble filo. Hay muchas veces que el marketing por correo electrónico ya no funciona porque los emails están saturados de información. Sin embargo, si es un marketing por correo electrónico muy eficiente para comunicarse con sus clientes actuales, el que ya conoce usted, el con el que usted ha estado comercializando o ofertándole servicios en los últimos meses, en los últimos años. Esa empresa es importante que usted se comunique de cómo usted está operando, cuáles son los números donde puede contactarlo, cuál es la situación, los nuevos servicios, cómo se adaptó. Entonces, sí es importante el correo electrónico para comunicarse con sus clientes actuales principalmente, ¿no? Eso es lo importante, que ellos conozcan cuál es la realidad y cuál es la situación por la que ustedes están atravesando y cómo se han adaptado. El marketing en redes sociales, por supuesto, es fabuloso. Lo que les comenté en su momento, usted ahora está en un Facebook, en un Instagram, y le sale una publicidad sobre algo que usted buscó en Amazon 2 días atrás. Entonces, es muy importante, testimonios, información digital muy actualizada sobre la situación de su empresa. Esto es algo que hay que tener muchísimo en cuenta. Eh, Obviamente, pues que también todos sus colaboradores o funcionarios de su empresa estén activos en redes sociales, contestando.
Se habla mucho que el teletrabajo no tiene horarios, ¿no? Que no es un tema de que trabaja de 8:30 a 5 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde. Pues probablemente con el teletrabajo estamos más pendientes de toda la situación de lo que pasa en la empresa y con los clientes. Y finalmente, lo último que quiero mencionar antes de darle la palabra a Álvaro es una estrategia de promoción comercial. En el tema de promoción de comercio, era muy común participar en las ferias sectoriales, las ferias de productos del mar, las ferias de frutas, de flores, de tecnología. Todos esos eventos lamentablemente se han cancelado, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Latinoamérica, en diversos países, ¿no? Aquí en Estados Unidos se han cancelado eventos como el Boston Seafood Show, que es para productos del mar, el Fancy Food Show, que es en junio en Nueva York, para productos gourmet, por así decirlo, y así una cantidad de eventos que hay que ir analizando. Tienen que ir ustedes buscando si esos eventos se van a mantener, cuáles son los protocolos de seguridad que van a tener, porque ya no es solo los que son hasta junio, sino los que van a hacer en septiembre, los que van a hacer en octubre, en noviembre, y cuál va a ser la política de a lo mejor posponer el evento, desarrollarlo el próximo año. Eso es muy importante. Entonces, esto hace necesario que a raíz de toda esta cantidad de eventos que se han cancelado, ajustar una estrategia de promoción y trabajar muy de cerca con organismos como organismos de promoción comercial, las cámaras de comercios, cámaras de industrias, las asociaciones de exportadores, transición de participación en ferias internacionales presenciales a ferias virtuales que ahora están existiendo. Pude ver hace un poco más de un mes que ProColombia, por ejemplo, su gran rueda de negocios que la hacía durante muchos años, la pasó a una manera virtual. He visto también en Ecuador cómo están haciendo los mismos, haciendo eventos virtuales, y así en Perú, en otros países. Entonces, es una realidad. Es posible contactarse con un cliente a través de una cámara, a través de un computador, para que justamente puedan ofertar algún producto, ¿no? Desarrollar inteligencia de mercado, conocer cuáles son esas nuevas tendencias. Lo que usted investigó hasta hace 6 meses atrás, hay que actualizarlo. Hay que conocer cuáles son las nuevas tendencias, cuánto es el nuevo precio que está dispuesto a pagar el consumidor, porque ha habido una afectación en precios, definitivamente. Entonces, todo esto es importante conocer. Y por último, contar con agentes o empresas que los puedan representar, sus propios clientes, sus propios distribuidores o socios estratégicos que los puedan representar en eventos comerciales que pues, se puedan desarrollar en el último trimestre. Vamos a imaginar, hay una feria o un evento, un congreso en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, y usted no quiere tomar el riesgo de viajar, pues hable con un aliado que a lo mejor lo puede representar y pueden trabajar de manera conjunta. No, se espera que el próximo año todo esto se restablezca, pero hay que tomar medidas importantes. Bueno, le doy más bien la palabra a Álvaro Alpizar, nuestro presidente del capítulo en Costa Rica, para que también justamente él pueda comentar sobre la diversa situación en la parte logística y cómo nos podemos adaptar a esta realidad. Álvaro, le paso la cámara en este momento. Buenos días, muy interesante la presentación. Yo me voy a centrar en hacer un repaso de la situación actual del tráfico aéreo, marítimo y terrestre. Y luego cierro con algunas recomendaciones finales. Es muy claro que a raíz de esta situación del COVID-19 y lo que ha expuesto Manuel en su presentación, en su amplia presentación, pues todos tenemos que pensar la forma en la que hemos venido haciendo negocios de una manera muy ordenada, proteger nuestro flujo de caja, proteger nuestros clientes y proveedores, ¿verdad? Las relaciones que tenemos con estos. Y por el otro lado, buscar la forma de innovar, de sacar provecho de las oportunidades que pudiera estar presentando esta emergencia a nivel mundial. El mundo, como lo conocimos, como lo dejamos en el 2019, ya no existe, no lo volveremos a ver, pareciera que nunca más, y por lo tanto, entre más
rápido caigamos en cuenta de que debemos dejar la nostalgia del pasado y enfocarnos en las oportunidades del futuro, pues más rápido vamos a poder darle un norte certero a nuestros negocios. Bueno, aquí tenemos una primera lámina que nos da, pues a raíz de la presentación de Manuel, algunas recomendaciones. Definitivamente tenemos que tener mucha claridad de quiénes son los operadores que están activos en los diferentes mercados. Y entonces, pues siempre es muy importante tener un inventario de proveedores, de insumos, de fuentes de materia prima para poder sacar provecho de estos en el momento en que sea necesario. Planes de contingencia, definitivamente, pues lo que antes era sencillo de realizar, pues hoy se vuelve un poco más complicado y entonces tenemos que manejar esa disciplina. Hablaba Manuel, igualmente lo abordamos acá en esta lámina, el concepto just in time. No es que no será utilizado, es que el concepto va a cambiar. El concepto just in time, pues sí aplica para una serie de servicios y de bienes que son necesarios. Por ejemplo, radiofármacos tienen una vida útil de 72 horas. En algunos casos se puede alargar hasta 5 días. Pero ahí no hay forma de no comprometerse con el just in time. Entonces lo que tenemos que ir entendiendo es cómo estas situaciones van a cambiar. Pues sí, definitivamente el mercado se va a ampliar, la oferta de bienes y servicios en este momento está abierta y los interesados, los clientes están buscando esas fuentes de bienes y servicios en cualquier parte del mundo y en este momento, pues, como nunca antes, tenemos las plataformas y tenemos la capacidad de comunicarnos con cualquier proveedor. Este último punto lo voy a dejar para más adelante en las siguientes filminas. Manuel, si quieres pasamos a la siguiente. Listo. En la carga aérea pasaba algo muy interesante. El 50% o la mayoría de los aviones, de los vuelos de pasajeros, como ustedes saben, ha caído prácticamente a niveles de cero en algunas rutas. El 50% del tráfico de carga aérea internacional se movilizaba en aviones de pasajeros, en los bellies de los aviones de pasajeros. Esto no existe efectivamente especialmente desde mediados de marzo. Y eso ha generado una gran presión sobre los operadores de carga en vuelos exclusivos, en vuelos cargueros. Esto nos lleva a pues que muchos de esos vuelos también, por la condición en la que nos encontramos, se están enfocando a servicios de transporte de mercancías con fines humanitarios o con fines médicos. Y eso pues hace más difícil que los importadores, exportadores o proveedores y compradores, tanto a nivel internacional como local, pues encuentren espacio en las aerolíneas o en los vuelos exclusivos para carga, y en algunos casos se ven obligados a chartear o hacer par charters para cubrir esas necesidades. Esto, por supuesto, que tiene costos mucho mayores y impacta definitivamente el valor de las mercancías. Entonces, bueno, la carga aérea es algo
que ha sufrido muchísimo. Ya a mediados de este mes de mayo vemos cómo hay algunas aerolíneas que están retomando algunas rutas eh, primordiales o principales para satisfacer alguna necesidad de tráfico de pasajeros que tenemos a estas alturas. Pero estamos a varios meses de volver a los niveles de oferta de espacio en los belis de los aviones, como la teníamos antes de haberse declarado esta pandemia. Y por lo tanto, pues tenemos que prever que muchas de nuestras tarifas que teníamos el año pasado y con las que planificamos probablemente nuestros presupuestos de ventas para este año, muchos de los servicios no van a estar disponibles o no van a estar disponibles al precio con el que lo planificamos y con los tiempos de entrega que planificamos. Y entonces, pues es muy importante que tengamos un pulso o podamos llevar el pulso del desarrollo de la reactivación del transporte aéreo regular, de manera de que podamos rápidamente devolvernos a nuestros presupuestos y ajustarlos, ¿verdad? Vamos a tener que ajustarlos por el lado de las ventas y vamos a tener que ajustarlos por el lado de los costos y la disponibilidad de espacio en el tráfico aéreo. A estas alturas, no hay ningún aeropuerto cerrado al tráfico aéreo de carga. La mayoría de los aeropuertos en el mundo están cerrados al tráfico de pasajeros, excepto en los casos de fines humanitarios, repatriación de ciudadanos. A nivel de aeropuertos son muy pocos los que están definitivamente cerrados. La mayoría están operando y están disponibles para recibir lo que se mueve actualmente, que es básicamente aviones de carga. Pasamos a la siguiente lámina. Muy bien. Aquí podemos ver que el gran problema que tenemos con la carga marítima, tanto de full container como carga de menos de un contenedor LCL, pues es que se han dado a los, de los cierres de fábricas, de las cortes de producción, de los puertos y patios de contenedores, una gran cantidad de cancelaciones en salidas de buques, lo que se llama. Entonces, la recomendación importante es el hecho de que esté publicado en el itinerario de la naviera la salida de un buque no significa que se vaya a dar. Y entonces, pues tenemos que estar muy de cerca conversando con nuestros proveedores de servicios para estar seguros de que no se nos va a quedar esa mercancía en el puerto en el momento en que tengamos ya alguna reactivación que nos permita hacer ventas o compras de mercancías con una mejor tranquilidad, una mejor seguridad. La fiabilidad de los itinerarios está disminuyendo, como lo dijimos. Los puertos marítimos están todos operando plenamente. No tenemos informes de que haya ningún puerto con problemas. Hay puertos saturados con congestión. Hay puertos que tienen, pues, a veces hasta 5 o 6 días en bahía o más, barcos esperando la descarga, pero esto, digamos que ya lo hemos visto antes en otros momentos, así que no necesariamente es un problema que pues nos vaya a afectar más de la cuenta a la hora de planificar estas operaciones de carga en tiempos de COVID. Las terminales portuarias están operando completamente. Hay casos en los que se cierran porque se encuentran 1 o 2 focos
de personas enfermas, pero estos son cierres que rápidamente se superan. El transporte terrestre de contenedores es normal. Lo que no es normal es que hay poca disponibilidad de equipo. En algunos casos no tenemos contenedores vacíos en algunas ubicaciones. Entonces, esto nos obliga a planificar con mucha anticipación, con mucha antelación, las colocaciones de contenedores, porque simplemente hay momentos en los que los contenedores tenemos que traerlos hasta de un país a otro para poder cargar nuestras mercancías y que salgan en barcos. Entonces, esto es una consideración que tenemos que tener. Hay suficientes contenedores, especialmente contenedores refrigerados, disponibles para el movimiento de las mercancías. Pues solamente preguntando podemos tener respuesta. Muy bien, carga terrestre, FTL y LTL. En algunos países, especialmente lo que es Estados Unidos, Europa, las tarifas están subiendo conforme la demanda para transportar mercancías esenciales se dispara. Tenemos que entender que a estas alturas de la emergencia, hecho un poco más exigente y por lo tanto, pues en algunos mercados los fletes han subido, hay falta de equipo y tenemos que tener eso considerado. Las fronteras en prácticamente todos los cruces están cerradas para todo el tráfico no esencial, pero el comercio no se ha visto afectado en ninguna parte. No tenemos informe en ningún país en el que el comercio se haya afectado. Si vemos líneas muy largas, estaba viendo ayer o antier una fila en Francia de casi 50 kilómetros de camiones. Eso pues es algo que conforme estos países se van reactivando y conforme se van supliendo de sus importaciones esenciales, de sus productos esenciales, pues vamos a ver que va a ir disminuyendo eso. También eso se debe a que en muchos puestos fronterizos las administraciones o las agencias de gobierno han limitado la cantidad del personal, pues para no tener a todo el personal expuesto a contagio de COVID al mismo tiempo, y entonces pues hay capacidades reducidas de atención en las fronteras y esto también genera pequeños cuellos de botella. En algunos países, como medida sanitaria, se está implementando un tiempo máximo de permanencia de los transportistas extranjeros, que en algunos casos ha sido inconveniente. Recientemente acá en Centroamérica, pues tuvimos que lidiar con un caso donde se establecieron 72 horas para la permanencia de un transportista terrestre extranjero, y esto es muchísimo, es muy poco tiempo para que el transportista pueda pasar por todos sus procesos de entrega de mercancía y recoger mercancía para llevar de retorno a su país. Esto incrementa los precios de las mercancías, reduce porque muchos de los camiones se devuelven vacíos. Algunos transportistas no quieren ingresar a los países que tienen estas limitaciones de tiempo de permanencia y por lo tanto pues se reduce la oferta. Esto incrementa los precios también. Y pues más importante o muy importante también, que nos obliga a todos a trabajar en un estado de presión con el tiempo bastante alto, y esto genera errores en la documentación, genera errores en las declaraciones
y genera también errores en los controles preventivos. Y esto pues es algo que pues, se ha tratado en muchos países de que se tome en consideración antes de que salgan este tipo de limitaciones sustentadas en medidas sanitarias. Otra cosa que hemos identificado y que también se afecta con este tema de los tiempos de permanencia de los conductores en los países es que muchas empresas igualmente, importadores o exportadores o cargadores y consignatarios, tienen en sus almacenes o en sus plantas de proceso operaciones con horarios partidos, donde no quieren tener a todo el personal al mismo tiempo, de manera de que si hay una contaminación, pues no sea todo el personal el que se contamine y sus plantas se vean paradas. Y entonces, pues se están estableciendo cada vez más, esto era muy normal en empresas muy grandes, los slots o las citas para carga y descarga, y esto pues genera algunos atrasos, pues porque si un contenedor o un tráiler antes lo podíamos descargar en 1 hora y media a partir de la llegada al, al punto de descarga, pues ahora pueden durar hasta 3 o 4 horas en ese proceso. Y esto pues afecta también el costo y afecta también la eficiencia con la que las unidades de transporte se pueden utilizar. ¿Ok? Esto tiene que ver con las responsabilidades y es muy importante. En los tiempos pre-COVID teníamos muy claras las responsabilidades que establecían los contratos de transporte, especialmente a nivel marítimo y terrestre. Hay países en los que esto está regulado, Estados Unidos, Unión Europea, en algunos casos Suramérica, pero en otras regiones el transporte terrestre no está tan bien regulado en relación a las responsabilidades entre el transportista y el cliente, y entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en algunos he visto que estas responsabilidades arbitrariamente han variado o se han limitado, y se aduce el impacto del COVID para manejar esas limitaciones. En todos los casos las tarifas están cambiando con mucha frecuencia y entonces pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Para estar claros en que cuando suscribimos un acuerdo de transporte sea una organización seria, sea una organización que pues nos va a mantener los precios. Si no, pues vamos a vernos en problemas. Hemos visto casos de transportistas y proveedores que están trabajando cash only basis. Esto pues por supuesto afecta el flujo de caja del que está del otro lado y pues es importante tenerlo en consideración. La mayoría de las compras están estableciendo FOB o FCA. Esto porque en algunos países se han implementado procesos aduaneros un poco más estrictos, y esto pues los consignatarios o los importadores pues no quieren tener la responsabilidad de asumir el control de las mercancías hasta que no estén seguros de que la aduana o las autoridades en el país de origen le han dado el visado de exportación correspondiente, y esto porque las regulaciones cambian en todos los países con mucha frecuencia y entonces a veces no nos queda claro que tenemos conocimiento de estos nuevos cambios en el entorno. Algunos países han implementado moratoria de impuestos o han implementado la recomendación del Acuerdo de Facilitación del Comercio del pago diferido de impuestos. Esto es muy importante. Si no lo tenemos claro, pues informarnos, y si no lo tenemos en nuestros países, pues promoverlo, porque
pues a todos le libera flujo de caja cuando las tasas de aduanas, los impuestos de aduanas y los IVAs, por ejemplo, los podemos pagar de manera diferida o los podemos posponer para pagarlos en un plazo posterior. Muchos países han impuesto restricciones en la exportación de los equipos de protección personal. Entonces, bueno, tenemos que tener también muchísimo cuidado con eso, porque hay casos en los que no es frecuente, ¿verdad? Pero cuando se utiliza un país como transbordo para llevar equipos de protección personal, se han dado los casos en los que las aduanas de ese país han interpretado que mercancías en tránsito de este tipo no pueden salir, porque hay una restricción en la exportación de mercancías de equipos de protección personal. Esto, pues, hay que tener en cuenta que no hay ninguna restricción, o sea, no hay ninguna práctica de ningún país de tomar control o de decomisar mercancía o equipo de protección personal que se encuentre en un tránsito aduanero de un país a otro a través de uno que tenga este tipo de restricciones. Evidentemente todo está cambiando en el transporte aéreo o en el transporte o en la plataforma de transportes de las mercancías objeto del comercio electrónico. Tenemos que tener muy claro que hay un fenómeno que se está dando en este momento, y es que al haberse reducido el tráfico business to business, de empresa a empresa, en todas estas plataformas de distribución de mercancías, especialmente del comercio electrónico, se ha incrementado el tráfico business to consumer o consumer to consumer, o sea, de negocio al consumidor directo o de un consumidor a otro directo. Y esto es importante que lo entendamos si queremos tomar decisiones en relación al comercio electrónico, porque es un impacto que es más bien negativo para los operadores logísticos que se dedican a la entrega de paquetería de comercio electrónico. Es mucho menos costoso cuando un operador de comercio electrónico entrega a una empresa múltiples paquetes o a una zona industrial múltiples paquetes. Mandamos 1 o 2 camiones y se encargan de entregar estos paquetes en algunas empresas. Esto tiene un costo que es muy manejable versus el equipo que tiene que ir a hacer entrega domiciliar, y entonces estamos hablando de un paquete por parada, y a veces no tenemos la entrega en el mismo vecindario, y eso pues incrementa los costos. Pues ha sido tal vez el primer mes en el que se ha visto ese impacto real en los costos operativos de las empresas de entrega de paquetería a nivel mundial, y pues no será raro que veamos un incremento en los costos de estas plataformas muy pronto, porque no es sostenible. El tráfico de empresa a empresa pues igualmente se va a ver reducido, las compras se van a ver reducidas. No obstante, los consumidores en sus hogares sí están incrementando las compras, el precio es competitivo, y entonces pues tenemos que darle espacio a que ese fenómeno se desarrolle y se puedan tomar, se pueda calcular cuál es el impacto que tiene ese incremento en los costos y esa limitación para cumplir con las entregas. En algunos casos, las tarifas están garantizadas con entregas a las 10 de la mañana o antes de las 10 de la mañana. Eso es sencillo cuando estamos hablando de carga
comercial, es mucho más complejo cuando estamos hablando de mercancías de entrega a nivel residencial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para factorizarlo en la toma de decisiones a la hora de desarrollar o de incrementar nuestra oferta de venta o de comercio electrónico. Bueno, aquí resumí unas recomendaciones que pues puedo leerlas, pero lo que voy a hacer es repasarlas rápidamente. Por supuesto que mantenerse informado, esto es el contexto en el que se desarrolla la logística nacional e internacional está cambiando, ¿verdad? Hay restricciones para tráfico de camiones, hay restricciones en los horarios en los que se puede circular, hay restricciones del tipo de unidades, etcétera. Y entonces es muy importante mantenerse bien informado, identificar las fuentes de información que pueden suministrarnos esos cambios de una manera diligente, de una manera clara, de una manera que nos permita tomar decisiones y ajustar nuestras operaciones. Hay que anticiparse lo mejor posible a los requerimientos de nuestros clientes y de y las capacidades de nuestros proveedores, porque pues ya vimos que hay cancelaciones de vuelos, hay espacios limitados en aviones, en rutas de camiones, en itinerarios de navieras, y entonces en algunos casos lo que sucede es que sí hay carga suficiente para que salga un barco, pero cuando empiezan a llegar las reservaciones, ya la naviera tomó la determinación de no operar esa ruta ese día o esa salida, y entonces pues los contenedores se quedan sin espacio para colocarlos. Entonces la recomendación es que entre más rápido podamos comunicarle a los proveedores de servicios, a los proveedores de transporte, nuestros requerimientos de salidas, de espacios, etcétera, pues más sencillo va a ser para estos poder tomar decisiones informadas de si operan o no en determinada ruta y poder retroalimentarle al cliente o poder trabajar para ese cliente una alternativa que permita que se pueda cumplir de alguna manera el compromiso de entrega de las mercancías. Esto otro es muy importante, marcar la carga y los documentos muy claramente. Hay muchísima carga en los puertos, en los aeropuertos, en los cruces fronterizos, y entonces es muy importante que si nuestra carga es mercancía perecedera, radiofármacos, partes para aviones en algunos casos, equipo de protección personal, esté bien identificado en la documentación y esté bien identificado en las unidades de manejo, llámese paletas, llámese cajas, de manera de que las personas que están operando, que están interactuando, que están manipulando estas mercancías, pues no tengan que ir a consultar a los documentos o no tengan que, o puedan darle un tratamiento espontáneo, ágil a este tipo de mercancías en los centros de manejo de cargas. Se ha dado el caso donde equipo de protección personal, respiradores inclusive, pues se han atrasado 2, 3 días o han perdido alguna salida de un barco simplemente porque no estaba marcado en el documento que era equipo médico de uso urgente o de necesidad urgente en algún país, y entonces pues montaron unos repuestos de avión en vez de camión, en vez de montar los respiradores que eran esenciales para la vida humana. Tenemos reportado un caso de esos en alguna parte del mundo. Estar atento a las aplicaciones médicas de ciertos productos que podrían ser susceptibles de excepciones y tratamientos arancelarios preferenciales. Hoy hay una lista
La Organización Mundial de Aduanas publicó una lista, los países tienen todos una lista de aquellos equipos, aquellos medicamentos, aquellos elementos que son necesarios o que son valiosos para poder combatir la pandemia del COVID-19, pero conforme se van desarrollando, conforme se va conociendo más acerca de estos equipos, acerca de esta pandemia, pues vamos identificando medicamentos o vamos identificando equipos o vamos identificando suministros que también son esenciales y que también vienen a apoyar a la emergencia médica. Y entonces, bueno, si nosotros producimos o conocemos a alguien que produce o alguien que importa o alguien que distribuye este tipo de elementos, pues que estén al tanto de que pueden optar por exenciones y tratamientos arancelarios y fronterizos preferenciales, de manera de que se puedan integrar más rápidamente al comercio internacional. Siguiente, y creo que es la última lámina ya. Bueno, muy importante, planificar detalladamente su cadena de abastecimiento. Debemos incorporar colchones, ¿verdad? Cuando tomamos los acuerdos con nuestros clientes y proveedores, tenemos que estar claros de que hay espacios o de que hay un alto nivel de probabilidad de que los plazos como los hemos dibujado, como los hemos anotado en nuestra cadena de abastecimiento o considerado en nuestra cadena de abastecimiento, pues son susceptibles de atrasos, ¿verdad? Y entonces, pues, ya sea porque nos hemos informado bien de proveedores, o ya sea porque tenemos indicios o porque estamos aplicando algún nivel de sentido común a la hora de dibujar la arquitectura de nuestra cadena de abastecimiento, pues demos espacio para estos colchones, estos buffers en los que pues una aduana puede durar más tiempo, podemos tener más o menos atrasos, de manera de que tanto el proveedor como el transportista, como el usuario de los bienes, pues no vea su operación afectada y podamos todos planificar en el contexto de una plataforma o de una cadena de abastecimiento sustentada en realidades y no expectativas. Eso, pues conforme pasa el tiempo, si no se dio algún atraso, pues ganamos todos, y si se dio algún atraso, pues estamos preparados. Flexibilidad, tenemos que incorporar en nuestras cadenas de abastecimiento la disciplina de no solamente evaluar la fortaleza de la cadena de abastecimiento, sino también de tener siempre un plan B, ¿verdad? Si la carga pues no pudo salir por avión, o si los atrasos, por ejemplo, hoy está muy de moda el servicio marítimo de China a Los Ángeles, por ejemplo, y aéreo de Los Ángeles a América Latina, a una fracción del valor aéreo, un poquito más caro que el costo marítimo, pero los tiempos de entrega se están cumpliendo. Entonces, este tipo de cambios en la forma en la que se desarrolla el tráfico de mercancías, tenemos que estar en capacidad de incorporarlos en nuestra cadena de abastecimiento. Tenemos que tener tanto compradores, proveedores y operadores logísticos tienen que tener la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno, ya sea a nivel gubernamental, ya sea a nivel operativo. Puede ser que tengamos problemas eventualmente en algún puerto o en algún aeropuerto, y entonces pues la capacidad de respuesta de un eslabón de la cadena de abastecimiento y la capacidad de adaptarse, como dicen en los Marines, improvisar, adaptarse y sobreponerse, o improvise, adapt and overcome, ¿verdad? Hoy es más importante que nunca, hoy es más relevante que nunca, y tenemos que tenerlo siempre muy presente. Para los equipos de protección personal, pues siempre consideremos un tiempo adicional para autorizaciones de exportación y controles de calidad.
Esto es una experiencia muy cruda que se vivió en China, especialmente las mercancías de equipos de protección personal que están siendo exportadas de los puertos de Shanghai o bueno, de China en general al resto del mundo, pues con mucha frecuencia el Estado implementa controles de un día para otro, controles de calidad, controles de empaque, etcétera. Y entonces, pues tenemos que estar preparados, ojalá pues conocer claramente en el momento en que hacemos la compra o en el momento en que contratamos el transporte de ese tipo de mercancías, estar muy claros de cuáles son las reglas del juego, hacer una muy buena debida diligencia de quién es nuestro proveedor, estar seguros de que los certificados de calidad y los certificados de origen están bien elaborados, son válidos. Para esto en algunos casos se utiliza la contratación de empresas de verificación en los países de origen para que éstas hagan una debida diligencia antes de que el embarque salga de la planta del exportador, y en otros casos, pues lamentablemente nos damos cuenta cuando la mercancía ya está en el aeropuerto. Y tenemos el caso creo que fue a Brasil, donde un avión 747 con más de 600 metros cúbicos de capacidad de carga reservada tuvo que volar con 160 metros cúbicos y el resto se quedó en controles de aduanas. Este es un vuelo que le costó al operador casi $2,500,000 y pues lo que traía eran $300,000 de mercancía a bordo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado también si estamos pensando en incursionar en el comercio internacional, especialmente de equipos de protección personal, porque sí hay una iniciativa o sí hay una tendencia a nivel de cámaras de comercio, a nivel de cámaras de industrias y a nivel de los gobiernos de promover la producción local de una serie de artículos y de insumos. Y entonces, pues lo que hoy se importa es muy posible, lo que hoy se importa y es vital o es necesario para el consumo local, es muy posible que mañana hayan incentivos, si no las hay ya, ¿verdad? Hayan iniciativas para promover que la producción sea local, de manera de que no vuelva a pasar que el país está sin mascarillas y el único proveedor está en China, y hay que hacer filas de 2 a 3 semanas. Finalmente, pues no bajar la guardia, ¿verdad? Antes del COVID ya vivíamos en un entorno muy peligroso, robos, daños, contaminación con mercancías ilícitas, lavado de dinero, corrupción en las aduanas, en todo lado, cambios en requisitos, accidentes laborales. Esto ya era un problema antes del COVID, ¿verdad? Terrorismo. En tiempos de COVID, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores. En tiempos de COVID, es muy común ver cómo las empresas hemos bajado la guardia o nos hemos enfocado en atender la emergencia sanitaria y hemos dejado un poco de lado la atención de aquellos riesgos que ya sabemos que existen, que eran reales antes del COVID y que hoy son todavía más reales porque pues tenemos muchísimos más flancos abiertos, y esto hace que para alguien que tenga intenciones ilícitas o intenciones de comercio desleal, etcétera, pues el entorno pues le facilite un poco eso si no estamos todos poniendo atención tanto del sector privado como del lado del sector público. Bueno, pues estas serían mis recomendaciones y mi presentación. Quedo a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias Álvaro. Vamos a activar el tema de las preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas en la plataforma. Un segundito. Ok, entonces vamos a un poco a
a resolver algunas preguntas que nos han llegado a través de la plataforma. Agradecerles por su tiempo, agradecerle a Álvaro por su presentación y pues obviamente a todos los asistentes que sea realmente útil, ¿no? Entonces, vamos a mostrar solamente un momento. Una pregunta que nos llega dice, ¿cuánto afecta en costo y tiempo de entrega la importación de productos de primera necesidad ante las medidas actuales? ¿Y cómo afecta la certificación BASC y OEA ante la inspección de contenedores ahora mismo? No sé, Álvaro, si usted quisiera tal vez contestar esa pregunta. Bueno, eso tiene tres partes, ¿verdad? La parte económica, pues en la mayoría de los casos vamos a ver que hay un incremento en los costos para el transporte de estas mercancías. La parte de tiempos de tránsito, pues vamos a ver que también hay un incremento en los tiempos de tránsito. En cuanto a lo que se trata, en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos aduanales, no estamos viendo, excepto que se trate de equipo de protección personal, no estamos viendo que haya atrasos significativos. Sí hay filas en fronteras, ¿verdad? O colas en fronteras, en algunos casos, como lo indiqué antes, 50 kilómetros de camiones, eso es una locura, ¿verdad? Esperando pasar por un puesto fronterizo, pero en el peor de los casos, este episodio de 50 kilómetros de camiones, el tiempo de atención de un camión era de 18 horas, así que pues tampoco es tan grave. En cuanto a la certificación, acordémonos que la mayoría del país, del planeta, opera en el contexto del marco SAFE. El marco SAFE, como ustedes recordarán, consta de 4 elementos. Este es el ABC del control y fiscalización de una aduana moderna a partir de la implementación de este instrumento que se llama marco SAFE. Consta de 4 elementos. Uno es la transmisión anticipada de datos, el segundo es la gestión de riesgos, el tercero la coordinación con las aduanas las aduanas en los puestos de origen. Como hay una necesidad de que las mercancías pasen rápidamente o tengan un trato mucho más expedito a través de las aduanas, o porque la aduana está trabajando con menos personal, o porque hay una mayor demanda porque se cayó el tráfico aéreo o se cayó el tráfico marítimo y estamos dependiendo más del tráfico terrestre, o porque se cayó el tráfico aéreo y estamos dependiendo más del tráfico marítimo, o porque cuando viene el avión carguero, cuando antes eran 3 o 4 vuelos de pasajeros, ahora es un avión carguero que nos satura con 600, 700 embarques en una hora la operación. Entonces ahora más que nunca es muy importante el cuarto elemento del marco SAFE, que es poder identificar cuáles son aquellos operadores que son confiables y poderlos separar, los identificaría por supuesto la unidad de gestión de riesgo, que es el segundo elemento del marco SAFE, partiendo ojalá de una transmisión anticipada. En nuestros países no tenemos la transmisión anticipada de los datos de la carga como lo establece el marco SAFE. Tenemos la transmisión anticipada del manifiesto de carga 2 horas antes de que llegue un avión o 2 días antes de que llegue un barco, pero eso no es insumo que permite a una aduana hacer una gestión de riesgo eficiente. Y entonces el único insumo que va a tener una aduana para hacer una gestión de riesgo en ausencia de la transmisión anticipada de datos va a ser si conoce o no al exportador o al importador de ese embarque. Y pues la forma más clara de conocer a un importador es definitivamente consultando si está certificado como operador OEA o está aplicando en materia de seguridad en el comercio internacional alguna norma internacional reconocida como lo es BAS, que está reconocida por la Organización Mundial de Aduanas, por la aduana de Estados Unidos y por muchas otras aduanas
del mundo como una mejor práctica para determinar si la empresa es o no confiable. Entonces, hoy más importante que nunca, pues poderse hacer visible claramente, especialmente en aquellas aduanas donde no se cuenta con la facilidad de la transmisión anticipada de datos, que es el centro de gravedad del marco SAFE. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos otra pregunta que nos hacen justamente sobre el tema de toda esta situación y los servicios en línea que se están dando. Y nos pregunta justamente si algunos de los cursos de formación de auditores internos se las están haciendo a través de webinars. Y la respuesta es sí, se le están haciendo en algunos de los capítulos. Los capítulos obviamente han adaptado su oferta en temas de capacitaciones e información a modalidad en línea. Entonces, dependiendo obviamente del país donde esté ubicado, contactar al capítulo más respectivo para que pueda participar. Sí se han adaptado la mayoría de los capítulos, por no decir todos, a esta modalidad en línea por la que sí se puede tener participación y desde ya se lo está haciendo para que puedan participar en estas capacitaciones. Voy a ir a otra pregunta que tengo justamente. Denme un segundito. ¿Cuáles son los estándares actuales de sanitización en los puntos de carga y descarga, aislamiento o desinfecciones? ¿Y qué se puede hacer al detectar un contenedor infectado? Álvaro, si usted tal vez quisiera contestar al respecto. Bueno, creo que perdimos la conexión de Álvaro. En todo caso, yo lo que podría contestarles es que justamente esta situación va a depender del país, ¿no? Obviamente en algunos países los controles están siendo más exhaustivos, en algunos otros países pues obviamente la situación está enfocada tal vez a otros aspectos en este momento, pero va a depender un poco. Lo importante, lo que podemos siempre recomendar es que se sigan los lineamientos de la autoridad competente, que obviamente pues han determinado los respectivos protocolos para justamente el manejo de cargas y el manejo de los riesgos que existen, ¿no? Normalmente, y de lo que vemos en Latinoamérica, los distintos puertos, las distintas autoridades están operativas y obviamente han adaptado a la realidad actual con algunos servicios, con algunas, no voy a decir la palabra excepción, sino controles específicos a la situación actual. Álvaro, ya lo tenemos nuevamente. No sé si usted quería aportar justamente a esta pregunta también. Sí, nos habían hecho una pregunta de cuáles son los estándares actuales de sanitización en los puntos de carga y descarga. ¿Y qué hacer al detectar un contenedor infectado? Ok, bueno, eso es una muy buena pregunta, definitivamente. Vamos a ver, esto es como dicen los americanos, un moving target. La mayoría de los entradas y salidas en los puertos y puestos fronterizos no tienen controles no tienen pruebas de COVID. Entonces no sabemos si los conductores que retiran un contenedor de un patio de contenedores para llevarlo a una planta están o no enfermos hasta que manifiesten algún síntoma. Y como ya hemos visto, hasta el 50% por lo menos se presume que son portadores asintomáticos. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando a las empresas, si tenemos la posibilidad de controlarlos en la garita de ingreso al patio del almacén para la descarga, pues que se le proporcione al conductor por la ventana una mascarilla. Podemos tomarle la temperatura, pero la idea es proporcionarle una mascarilla inmediatamente, un paño con una toallita con alcohol de estas desechables que vienen en sus paquetes individuales, de manera de que éste se pueda limpiar, pueda entregarnos los documentos, ojalá en un buzón, todos trabajar con documentos digitales, ¿verdad? A la hora de hacerle la entrega del recibo, pues asegurarnos de que el conductor
se refresque las manos, ojalá se las pueda lavar con agua y jabón, pero se refresque las manos, pero siempre con una mascarilla al ingreso de las instalaciones. Se ha dado el caso de, y es un caso reciente en realidad, de que el guardia de seguridad deja ingresar al transportista porque él trae su propia mascarilla. Y entonces dice, bueno, trae su mascarilla, no le voy a dar una. Pero resulta que pareciera que este señor traía esa mascarilla desde hace como 2 semanas en el camión y la venía reutilizando. Entonces, lo más recomendable en este momento es que podamos darle la mascarilla o podamos darle una barrera. Si el conductor tiene que bajarse del camión, de la unidad de transporte, pues darle una mascarilla para que mientras esté en contacto o en relación con el personal del almacén, pues no propague el virus, darle acceso a que se lave las manos, inmediatamente se baje de la unidad de transporte, eso es muy importante, y por supuesto las medidas de distanciamiento social. Eso es estándar, estándar. Ya olvidémonos de los abrazos, olvidémonos de las conversaciones cercanas, el distanciamiento social, la higiene y las barreras naturales es lo que nos va a proteger a todos del COVID. Entonces, pues debemos recibir a cualquier visitante bajo la premisa de que puede estar contaminado y que podría estornudar en cualquier momento y pues nada, pues sí tiene un costo, pero tenemos que factorizarlo dentro del costo de hacer negocios ahora y eso en términos generales, ¿verdad? Que son estas medidas preventivas de COVID. Nosotros en la nueva, en el nuevo ciclo de auditorías estamos incorporando un capítulo que tiene que ver con bioseguridad, muy especialmente enfocado a los temas del COVID, de manera de que los gerentes y los socios de las empresas, cuando están en sus casas, puedan tener la tranquilidad de que su personal se está comportando de una manera acorde con los requerimientos que impone una enfermedad de este tipo. Ok, Álvaro, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a concluir. Agradecerles a todos ustedes por su participación. Estuvieron conectados para que tengan conocimiento ustedes, cerca de 170 participantes para este primer webinar que hemos desarrollado. En los próximos días estaremos desarrollando más capacitaciones de este tipo como WordBask en conjunto con nuestros capítulos y además invitando a panelistas de ciertas instituciones oficiales y privadas, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, así que sean ustedes bienvenidos. Gracias por su tiempo, gracias Álvaro por su presentación y por poder compartir con todos los miembros de los capítulos y las empresas miembros de Bask. Y pues, bueno, les haremos llegar también el link del video de la presentación para que lo puedan tener en conjunto con la presentación, para que la puedan tener también pues para consulta o a disposición de sus miembros también. Así que sin más por el momento, muchas gracias, una buena tarde a todos y pues les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que a través de la WordBask estaremos organizando durante las siguientes semanas y los siguientes meses. Gracias Álvaro nuevamente por su participación. Magnífico, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. El mundo cambió, ¿verdad? Entre más rápido tomemos conciencia de que las cosas no van a volver a ser como eran antes, más rápido vamos a empezar a desarrollar ideas, iniciativas, métodos, procesos y estrategias acorde con con el nuevo orden. Si algo pudiera dejarles en esta presentación es que por favor todos soltemos el pasado. Está bien tener nostalgia de lo que fue hace 3 meses, pero lo que hemos vivido
de verdad amerita que hagamos una reflexión interna muy profunda de cómo es que vamos a retomar nuestras vidas, tanto a nivel social como a nivel empresarial, de aquí en adelante. Y no hay otra manera de iniciar este proceso que poniendo muchísima atención, de identificando fuentes de información que sean confiables y de ser muy disciplinados en la implementación de aquellas medidas que ya hemos identificado que son vitales para el desarrollo de nuestra actividad comercial de aquí en adelante. Así que, pues, si logramos entender eso, si logré transmitirles por lo menos eso, me siento muy contento de haber participado en esta primera charla y espero verles en otras, y espero verles en persona muy pronto. Así que bueno, buenos días y saludos a todos. Muchas gracias, Álvaro. Sí, antes de concluir, solo para comentarles y para un poco generar la expectativa y que ya estamos por lanzar justo la convocatoria, estaremos realizando nuestro segundo webinar, va a ser con la presencia de nuestro presidente internacional, el señor Fermín Cousa, como moderador, y justamente pues con autoridades de CBP, de la aduana de Estados Unidos, e incluso y también con funcionarios de puertos en República Dominicana, y de aquí de la Florida, del puerto de Fort Lauderdale. Así que vamos justamente a ir profundizando los distintos temas de la situación, de la coyuntura, y pues obviamente pues será con mucho gusto tener a ustedes como empresas básicas, los capítulos, participando de las mismas. Así que muchas gracias nuevamente, una buena tarde y una feliz semana para todos ustedes. Hasta luego.